Mi esposa volvió de Las Vegas fría y distante, escondió una prueba de ETS y luego soltó la frase que me destruyó: solo fue una despedida de soltera, antes de admitir que me engañó con varios hombres mientras yo cuidaba a nuestro hijo. Soy un tipo de 37 años que pensaba que lo tenía todo resuelto. Me casé con mi novia de la universidad después de salir durante 6 años. Llevábamos juntos un total de 16 años. Llamémosla Melody porque así es como se sintió nuestra relación durante la mayor parte de esos años, simplemente esta armonía perfecta. Nos conocimos en la universidad, ambos terminamos como ingenieros de software en diferentes empresas de tecnología. Teníamos un hijo de 6 años, un ingreso decente, una vida estable. Todo estaba bien. Realmente bien. Hasta que dejó de estarlo. Hace unas 5 semanas, una amiga de la infancia de Melody se casaba en Las Vegas. Un gran evento elaborado, una celebración de una semana, con todo incluido. Yo también fui invitado, pero en el trabajo tenía una fecha límite crítica esa misma semana y no pude ir. Le dije que fuera a divertirse, que disfrutara, que se pusiera al día con viejos amigos. Me pareció lo correcto en ese momento. Vaya si me equivoqué. Cuando volvió de Las Vegas, algo no estaba bien. No era ella misma. Le pregunté si todo había ido bien en la boda y solo dijo que estaba agotada por todas las festividades. Me pareció lógico en ese momento. Así que le di espacio para que se relajara. Pero luego los días se convirtieron en una semana y su comportamiento empeoró. Se volvió distante, incluso fría. Empezó a gritarme por nada, a evitar conversaciones, básicamente actuando como si yo no existiera. Nuestra vida íntima se secó por completo. Cada vez que intentaba iniciar algo, se irritaba y me rechazaba. Pasó un mes entero sin ninguna conexión física entre nosotros, lo cual era completamente atípico en nosotros. Entonces encontré algo que me heló la sangre. No estaba husmeando ni nada, simplemente vi su bolso ayer y noté que sobresalía una factura del hospital. La curiosidad pudo conmigo. Era para una prueba de ETS. La había programado el día después de volver de Las Vegas y acababa de ir a hacerse la prueba real. Se suponía que los resultados llegarían en una semana. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Por qué necesitaría eso? ¿Por qué no me lo dijo? Llevábamos 16 años juntos y nunca había hecho algo así antes. No soy del tipo que saca conclusiones precipitadas, pero vamos. Esto era una enorme señal de alerta ondeando justo delante de mi cara. La amo más que a nada, pero no soy tan estúpido como para ignorar algo tan obvio. Al mismo tiempo, no quería enfrentarla sin saber más. Nuestro matrimonio lo era todo para mí y no quería echarlo a perder basándome en suposiciones. Así que hice lo que cualquier marido en pánico haría y empecé a investigar. Encontré foros donde la gente compartía historias similares y, sinceramente, la mayoría terminaban de la misma manera. ¿Infidelidad? Me sentí culpable por ello, pero revisé su teléfono unas noches más tarde cuando estaba dormida. Revisé cada mensaje, cada registro de llamadas, todas sus redes sociales. Nada. Estaba impecable. ¿Demasiado impecable, quizás? Pensé en contactar a los amigos que fueron a la boda con ella, pero aquí está el problema. Era su grupo del instituto, no nuestros amigos de la universidad. Los conocía, pero no lo suficiente como para hacer preguntas a sus espaldas. Toda la situación me estaba carcomiendo por dentro. En 10 años de matrimonio, Melody nunca me dio ni una sola razón para dudar de ella. Siempre fuimos abiertos el uno con el otro. Sin secretos, sin juegos. Eso es lo que hizo que esto fuera mucho peor. La factura mostraba que hizo la cita el día después de regresar, pero la prueba real fue ayer. Los resultados llegarían en una semana más o menos. Su comportamiento había sido extraño desde que volvió y cuando llegó a casa después de la prueba ayer, se veía completamente agotada y estresada. Lo que realmente me llamó la atención fue lo cuidadosamente que escondió su bolso en el armario. Nunca hace eso. Normalmente lo tira en el sofá o la mesa. Fingí no darme cuenta, pero estaba observando cada uno de sus movimientos. Cuando fue a ducharse, cogí el bolso y encontré la factura. Si sintió la necesidad de esconderla, es que había hecho algo de lo que se avergonzaba. Ahí fue cuando lo supe.
Publiqué sobre esto en línea solo para ver si estaba exagerando y todo el mundo prácticamente confirmó lo que ya sospechaba. El momento era demasiado sospechoso. El secretismo era demasiado obvio. Había sido infiel. Intenté actuar con normalidad al día siguiente, pero me estaba desmoronando por dentro. Melody notó que algo andaba mal y me preguntó si estaba bien. Solo asentí y fingí una sonrisa. Probablemente pensó que estaba siendo mezquino por su comportamiento frío. El día después de que hice esa publicación, nos sentamos a cenar. Fue una de esas cenas silenciosas y tensas en las que puedes oír cada tenedor raspando el plato, cada trago de agua resonando en el silencio. Preguntó de nuevo si todo estaba bien. Dije que sí, pero entonces no pude contenerlo más. Las palabras simplemente salieron antes de que pudiera detenerlas. Solté de sopetón: ¿cómo te fue en la prueba de ETS? Deberías haber visto su cara. Se le fue todo el color al instante. Parecía como si hubiera visto un fantasma. Pregunté de nuevo, esta vez más deliberadamente: sí, esa prueba que te hiciste hace unos días. ¿Cómo fue? Su mano empezó a temblar. Preguntó cómo me había enterado, su voz apenas un susurro. Le dije que no importaba cómo lo supiera. Luego vino la frase clásica que todo infiel usa: ¿puedo explicarlo? La miré fijamente y le dije que adelante, que explicara. Quería oír qué posible explicación podría tener para esto. Tomó una respiración profunda y temblorosa y sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. En el momento en que empezó a llorar, mi corazón se hundió porque supe en ese instante que todo lo que sospechaba era verdad. Todos mis peores temores se estaban confirmando en tiempo real. Me agarró la mano desesperadamente y me suplicó que le creyera. Dije que le creería si realmente decía algo, si me daba una razón para creer. Pero en lugar de hablar, en lugar de explicar, acercó su silla a la mía, apoyó todo su peso en mi hombro, me agarró el brazo con tanta fuerza que casi me dolió, y simplemente sollozó. Sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Durante 16 años, nunca la había dejado llorar sola. Incluso las lágrimas más pequeñas, la más mínima tristeza, la abrazaba y la hacía sentir mejor. Le secaba las lágrimas, le besaba la frente, le decía que todo estaría bien. Pero esta vez, me quedé allí como una estatua. Frío, impasible. Intentó acercarse más, me sujetó el brazo aún más fuerte, probablemente esperando que yo cediera y la abrazara como siempre hacía. Pero no le devolví el abrazo. No la consolé. Simplemente me quedé allí congelado, sintiendo como si todo mi mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor. Cuando finalmente dejó de llorar, cuando los sollozos se convirtieron en gemidos y luego en silencio, soltó mis brazos y confesó todo. Su voz era ronca y quebrada, pero me contó toda la historia. Sucedió durante la parte de la despedida de soltera de la semana de la boda. Los primeros 2 días fueron un viaje salvaje a Las Vegas y el organizador del evento había preparado todo lo que pudieras imaginar. Strippers masculinos, escorts, de todo. Aprendí más términos esa noche sobre esa industria de los que jamás quise saber. Dijo que al principio no participó. Sus amigas se estaban volviendo locas, incluida la novia, pero Melody se contuvo. La presionaron, intentaron convencerla, pero ella se resistió. Las vio divirtiéndose con estos escorts, las vio hacer cosas que nunca imaginaría que sus amigas harían, pero se mantuvo al margen. Le pregunté si solo se contuvo porque se sentía incómoda o fuera de lugar. Dijo que la novia no paraba de decirle que llevaba 16 años con un solo hombre y que necesitaba experimentar algo nuevo, algo diferente. Sus amigas no dejaban de hablar de cómo estos escorts conocían técnicas especiales, podían darles experiencias que nunca habían tenido con sus parejas habituales. Lo hacían sonar emocionante, incluso liberador. Melody seguía diciendo que no, pero entonces sus amigas sugirieron solo un masaje íntimo. Nada más, solo un masaje. Finalmente cedió a la presión del grupo pensando que un masaje no contaría realmente como infidelidad y que así sus amigas la dejarían en paz. Pero el masajista era un escort. Después de trabajar en su espalda durante unos minutos, empezó a desvestirla por completo. Dijo que se resistió, le dijo que no se sentía cómoda con eso, pero él dijo que era un masaje íntimo, así que tenía que estar completamente desnuda.
Así es como funcionaban estos masajes, le dijo. Admitió que perdió el control durante el masaje. Sus manos estaban por todas partes, tocándola de maneras que yo no la había tocado en años, y ella cedió. Una cosa llevó a la otra y me fue infiel. Pero no se detuvo ahí y eso es lo que realmente me destrozó. Cuando les contó a sus amigas lo que pasó con el masajista, no la juzgaron ni le dijeron que había cometido un error. No, la animaron. Lo celebraron. La empujaron a explorar más, a probar otras cosas, a soltarse de verdad. Le prometieron que se mantendría en secreto, que sería su pequeña aventura en Las Vegas, que yo nunca me enteraría. Como ya había cruzado la línea una vez, pensó que ya no tenía sentido contenerse. El daño estaba hecho, ¿verdad? Así que decidió dar rienda suelta a sus fantasías. Se acostó con más de uno de ellos. No pedí detalles sobre cuántos o qué pasó exactamente. No quería esas imágenes en mi cabeza. Agradecí que confesara todo honestamente. Sabía que no la perdonaría, ya fuera una o varias veces, así que no intentó minimizarlo ni mentir sobre el alcance de ello. Simplemente me quedé allí sentado intentando procesarlo todo, intentando entender cómo la mujer que había amado durante 16 años podía hacernos esto. La mujer sentada frente a mí se suponía que era el amor de mi vida, mi alma gemela, mi compañera en todo. Por eso su traición me dolió tan profundamente. No se trataba solo del acto físico. Se trataba de la confianza, las promesas, la vida que habíamos construido juntos. Me dio un codazo para que dijera algo porque llevaba en silencio lo que pareció una eternidad. Tenía la cara hundida entre las manos, intentando mantenerme entero. Intentó levantarme la cara, intentó que la mirara, pero me aparté. Cuando finalmente la miré, cuando finalmente encontré sus ojos, dije lo único que podía decir. Le dije que iba a solicitar el divorcio. Parecía sorprendida, genuinamente sorprendida, como si no se lo esperara. Dijo que no debía tomar decisiones impulsivas porque tenemos un hijo. Teníamos que pensar en él, en su futuro. En mantener a nuestra familia unida. Le grité entonces. No pude evitarlo. Le grité que dejara de fingir que le importaban nuestro hijo y nuestra familia. Si le importara un poco, si le importara un bledo cualquiera de nosotros, no habría hecho lo que hizo. No habría tirado por la borda 16 años por unas pocas noches de diversión en Las Vegas. Cogí las llaves del coche y me dirigí a la puerta. Intentó seguirme, intentó agarrarme del brazo, pero la aparté y me subí al coche. Simplemente me fui sin mirar atrás. Acabé en casa de mi amigo. Llamémosle Griffin. Acababa de divorciarse hacía unos meses, así que tenía un sofá de sobra y entendía por lo que estaba pasando. Me presenté en su puerta probablemente con una cara de muerto. Y simplemente me dejó entrar sin hacer preguntas. Nos sentamos allí y bebí hasta que me desmayé. Whisky, cerveza, lo que tuviera. Solo quería dejar de pensar, dejar de sentir, dejar de ver su cara cada vez que cerraba los ojos. A la mañana siguiente me desperté en su sofá con la peor resaca de mi vida. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo, cosa que nunca hago. Griffin fue a su oficina mientras yo me quedaba allí buscando abogados de divorcio en mi teléfono. Me dolía la cabeza a rabiar, pero necesitaba hacer esto. Necesitaba tomar medidas. Encontré a uno que había estado unos años por debajo de mí en el instituto. Llamémosle Jasper. Estábamos conectados en Instagram, así que le envié un mensaje explicando que necesitaba ayuda legal. Respondió bastante rápido. Probablemente vio la desesperación en mi mensaje. Le pregunté si podíamos hablar pronto. Sintió la urgencia y me llamó en menos de media hora. Su próxima cita disponible no era hasta dentro de 4 días, pero como nos conocíamos de hace tiempo, se ofreció a reunirse esa tarde después del trabajo. Aproveché la oportunidad sin dudarlo. En lugar de vernos en su oficina, sugirió tomar algo en un bar del centro. Así que una tarde Melody confesó haber sido infiel y destruir nuestro matrimonio, y a la tarde siguiente estaba sentado en un bar con poca luz con un abogado discutiendo los términos del divorcio. La ironía no se me escapó. Jasper me dijo que lo consultara con la almohada, que me diera unos días y viera si mis emociones se calmaban. Quizás querrías darle otra oportunidad, dijo.
La gente comete errores. Los matrimonios pueden sobrevivir a la infidelidad. Todos esos consejos estándar. Le dije que estaba pensando con más claridad que nunca en mi vida. Esto no era una reacción emocional. Era yo eligiendo mi autorrespeto por encima de todo lo demás. Expuse mis condiciones claramente. Quería la custodia compartida de nuestro hijo. Pagaría mi parte de la manutención. Ella podía quedarse con la casa. Solo quería salir de allí. Dijo que empezaría el papeleo de inmediato y le pedí que lo agilizara porque quería que esto se hiciera lo más rápido legalmente posible. Sé que para cualquiera que escuche esta historia suena impulsivo. Suena como si estuviera tirando por la borda 16 años por un error. Pero no fue impulsivo y no fue solo un error. Fue una serie de decisiones que ella tomó. Eligió ceder a la presión del grupo. Eligió recibir ese masaje. Eligió acostarse con esos hombres. Múltiples hombres, múltiples veces. Y luego eligió ocultármelo. La única razón por la que me enteré fue porque se asustó por las ETS. Si no se hubiera hecho esa prueba, si no hubiera encontrado esa factura, todavía estaría viviendo en la ignorancia. Eso es lo que realmente me afectó. No planeaba decírmelo. Planeaba llevarse este secreto a la tumba. Le conté todo esto a Jasper. Le dije que había confiado en Melody con mi vida y que si estaba tomando esta decisión, era por una muy buena razón. No podía simplemente dejar que se saliera con la suya. Algunas personas podrían llamarme implacable o duro, pero yo lo llamo tener principios. Lo llamo conocer mi valor. Fui a casa la tarde siguiente pensando que estaría en el trabajo. Pero estaba allí. Tenía un aspecto terrible. Como si no hubiera dormido ni comido en días. Tenía los ojos rojos e hinchados. El pelo hecho un desastre. Llevaba la misma ropa de ayer. Tan pronto como me vio entrar por la puerta, corrió hacia mí e intentó abrazarme. Preguntando dónde había estado durante 2 días y por qué no respondía a ninguna de sus llamadas o mensajes. Dijo que había estado muy preocupada, que había llamado a todos nuestros conocidos intentando encontrarme. Quería apartarla. Quería decirle que no tenía derecho a preocuparse por mí después de lo que había hecho. Pero parecía tan frágil y rota que no me atrevía a ser cruel. Dejé que me abrazara, pero no la toqué. Me quedé allí rígido como una tabla, con los brazos a los lados. No paraba de disculparse una y otra vez diciendo que lo sentía. Que había cometido un error terrible. Que me amaba. Pero no me moví. No respondí. Me sostuvo la cara entre sus manos y me suplicó que dijera algo. Dijo que mi silencio la estaba matando, que preferiría que le gritara a que le aplicara la ley del hielo. Le pregunté dónde estaba nuestro hijo. Dijo que lo había llevado a casa de mis padres por unos días. Pensó que sería mejor que no estuviera cerca mientras resolvíamos esto. Al menos tuvo el buen juicio de mantenerlo al margen. Me aparté de ella, fui directo a nuestro dormitorio y cerré la puerta con llave. Podía oírla al otro lado preguntando qué estaba haciendo, pero la ignoré. Empaqué algo de ropa, mi portátil, tabletas, cargadores, artículos de aseo, todo lo esencial. Metí todo en una bolsa de lona lo más rápido que pude. Cuando salí, estaba en la cocina. Fui directo a la puerta principal. Me oyó y vino corriendo intentando detenerme, preguntando a dónde iba, suplicándome que no me fuera. Pero no miré atrás. No dije ni una palabra. Simplemente me subí al coche y me fui. Por el espejo retrovisor pude verla de pie en la entrada. Y luego giré la esquina y desapareció. Me registré en un hotel. Nada lujoso. Solo un lugar decente donde pudiera pensar y trabajar sin distracciones. Luego conduje a casa de mis padres para ver a mi hijo. Llamémosle Finn. Estaba tan feliz de verme. Corrió a mis brazos como siempre hace. Mis padres se dieron cuenta de que algo andaba mal, pero no insistieron. Jugué con Finn durante un par de horas, le ayudé con un rompecabezas, le leí un cuento. Cosas normales de padre. Me sentí bien al estar presente con él. Olvidarme de todo lo demás por un rato. Quería contarles todo a mis padres en ese mismo momento.
Quería explicarles por qué su nuera había dejado de repente a su nieto y por qué su hijo parecía haber sido atropellado por un camión. Pero me contuve. Tenía un plan y necesitaba ceñirme a él. Así que solo les dije que trabajaría a distancia por un tiempo y que recogería a Finn en unos días. Dijeron que estaba bien. Pero pude ver la preocupación en sus ojos. Ha pasado casi una semana desde que me mudé al hotel. He estado trabajando desde allí. Haciendo videollamadas desde mi habitación, respondiendo correos electrónicos. Intentando mantener una cierta sensación de normalidad. Obtuve permiso de mi jefe para trabajar a distancia durante el mes. Le dije que tenía algunos asuntos personales que resolver. No hizo preguntas. Solo dijo que me tomara el tiempo que necesitara. Melody ha intentado todo para contactarme. Llamadas a todas horas. Mensajes que empiezan con disculpas y terminan desesperados. Mensajes de voz en los que llora tanto que apenas puedo entenderla. Se ha presentado en el edificio de mi oficina, aunque la seguridad no la dejó subir. Ha ido a casa de Griffin varias veces, pero él ha sido un buen amigo y le ha dicho que no me ha visto. Ha revisado todos los bares y restaurantes que solíamos frecuentar. Uno de nuestros amigos en común, llamémosle Donovan, me llamó hoy. Dijo que Melody me ha estado buscando por toda la ciudad, que está muy preocupada. Le pregunté si le había dicho por qué estábamos peleando. Dijo que le está diciendo a todo el mundo que tuvimos una gran discusión sobre algo, pero no quiere decir qué. Solo que fue malo y que necesita encontrarme para arreglarlo. Le dije a Donovan que estaba a salvo. Solo necesitaba algo de tiempo y espacio para calmarme. Pareció satisfecho con esa respuesta. Hace unas horas llamé a Jasper para una actualización sobre los papeles del divorcio. Dijo que estarían listos y me los enviarían en los próximos días. Todo avanzaba. Solo estoy esperando a que lleguen antes de hacer mi próximo movimiento. Lo tengo todo planeado. Sentado aquí en esta habitación de hotel, mirando al techo a las 2 de la mañana porque no puedo dormir. Sigo pensando en cómo un momento de imprudencia de otra persona puso mi salud en riesgo. Podría haber traído algo de Las Vegas que me hubiera afectado por el resto de mi vida. Algunas ETS no tienen cura. Con algunas de ellas vives para siempre. Me expuso a ese riesgo sin mi conocimiento ni consentimiento. Confiaba en ella completamente. Confiaba en ella con mi cuerpo, mi salud, mi vida. Y violó esa confianza de la peor manera posible. Me hizo darme cuenta de que la confianza por sí sola no es suficiente. La confianza necesita un mejor sistema de verificación. No puedes simplemente asumir que la gente hará lo correcto. Incluso gente que has conocido durante 16 años. Estaba navegando por mi teléfono antes. Solo mirando cosas al azar porque ya no podía concentrarme en el trabajo. Me encontré con un sitio llamado singetune.com. Aparentemente es una plataforma de citas, pero lo que me llamó la atención fue todo su enfoque. Se centran en la transparencia profunda y la selección psicológica. Realmente investigan a las personas antes de que puedan unirse. Hay todo un proceso para filtrar a las personas que tienen problemas con la honestidad, que no respetan los límites, que tienen patrones de comportamiento destructivo. Me encontré pensando, quizás necesito un ajuste profesional para solteros para filtrar a las personas que no respetan los límites. Quizás si algo así hubiera existido cuando era más joven, habría visto las señales de alerta que pasé por alto con Melody. Su eslogan se me quedó grabado. Singetune. No más estática. Solo tu sintonía. Me hizo pensar que cuando esté listo para intentarlo de nuevo, y no sé si alguna vez lo estaré, pero si lo estoy, mi próxima conexión debe basarse en la claridad y la seguridad, no solo en la química y la historia. Porque la química se desvanece y la historia puede reescribirse, pero la claridad y la seguridad, esos son cimientos sobre los que realmente puedes construir. Pero me estoy adelantando demasiado. Primero necesito superar este divorcio. Primero necesito averiguar cómo ser copadre con alguien a quien apenas puedo mirar. Primero necesito explicarle a mi hijo de 6 años por qué mamá y papá ya no viven juntos. Los papeles llegaron unos 10 días después de que todo estallara. Era un sábado por la mañana. Estaba tomando un café en la habitación del hotel cuando el mensajero llamó. Firmé el paquete, lo abrí, y allí estaban.
Papeles de divorcio oficiales con nuestros 2 nombres en ellos. Verlo por escrito lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. Esto estaba sucediendo de verdad. Mi matrimonio se estaba acabando de verdad. A la mañana siguiente, domingo, conduje hasta la casa. Le había enviado un mensaje a Melody la noche anterior diciendo que iba a hablar. Respondió de inmediato diciendo que estaría allí, que había estado esperando para hablar conmigo. Cuando entré, la escena era más o menos lo que esperaba. Melody estaba tumbada en el sofá con aspecto de no haberse movido en días. La casa era un desastre. Platos en el fregadero, ropa por todas partes, correo apilado en la mesa. Nuestro hijo Finn estaba jugando con sus juguetes en la sala de estar. Me vio y toda su cara se iluminó. Corrió y me abrazó fuerte. No nos habíamos visto en más de una semana y lo había extrañado mucho. Esta vez, Melody no corrió a abrazarme. Simplemente se sentó en el sofá y me lanzó una mirada fría y dura, como si hubiera superado la fase de llanto y súplica y hubiera pasado a la ira. Jugué con Finn durante unos 10 minutos, le pregunté qué había estado haciendo, lo escuché contarme sobre el nuevo set de Lego que la abuela y el abuelo le compraron. Luego le dije que siguiera jugando mientras papá hablaba con mamá. Volvió a sus juguetes, ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Me senté en el sillón frente al sofá. Melody me miró con una expresión vacía y preguntó qué quería. Había un filo en su voz que nunca antes había oído. Sonreí con ironía ante su pregunta, pero no respondí de inmediato. Preguntó si había algo que pudiera hacer para mejorar las cosas entre nosotros. Permanecí en silencio, solo observándola. Después de un largo e incómodo silencio, dijo, «Mira, sé que te hice daño y sé que arruiné todo lo que teníamos. Pero me siento culpable por ello cada día. Acepto que lo que hice fue terrible e imperdonable. Pero tienes que ver que podría haberme saltado la prueba de ETS por completo y nunca te habrías enterado de nada de esto. Me hice esa prueba por tu seguridad. Evité la intimidad contigo para protegerte hasta que supe que estaba limpia. Te amo. Siento lo que hice. Pero también tienes que reconocer que confesé honestamente cuando podría haber mentido fácilmente o inventado alguna excusa. Así que, necesitamos resolver este problema en lugar de huir de él. Solo dime si hay algo que pueda hacer para arreglar esto y lo haré». La miré durante un largo momento. Luego le dije que sí, que había algo que podía hacer. Dije que necesitaba confesar su infidelidad delante de mis padres y los suyos. Necesitaba decirles exactamente lo que hizo y por qué. Me lanzó una mirada dura y enfadada. Dije, ¿qué? No puedes hacerlo. ¿Puedes confesármelo a mí pero no a ellos? Respiró hondo y pude ver cómo apretaba la mandíbula. Luego dijo, si eso es lo que te haría feliz y satisfecho, si eso es lo que se necesitaría para que avancemos, lo haría. Les contaría todo. Le dije que adelante, que los llamara ahora mismo. Que los invitara para esta noche. Me miró fijamente durante un par de minutos, buscando en mi cara alguna señal de que estaba faroleando o de que me echaría atrás. Pero mantuve mi expresión fría y neutral. Finalmente, cogió su teléfono y llamó a ambos grupos de padres uno por uno. Les pidió que vinieran esta noche sobre las 6. Dijo que teníamos algo importante que discutir. Ambos grupos de padres aceptaron, probablemente sintiendo la seriedad en su voz. Después de que colgó, me miró con esos ojos derrotados y exhaustos, como si acabara de aceptar su propia ejecución. Me levanté y fui a darme una ducha. Necesitaba quitarme el olor del hotel, necesitaba unos minutos a solas para prepararme para lo que venía. Cuando salí, Melody estaba en la cocina. Me llamó diciendo que había preparado el almuerzo para los 3. Quería negarme, quería simplemente sentarme en silencio hasta la noche. Pero entonces, me di cuenta de que esta probablemente sería nuestra última comida juntos como familia, la última vez que los 3 nos sentaríamos en esta mesa y comeríamos juntos como si todo fuera normal. Así que fui al comedor y me senté. Me sirvió a mí y a Finn, luego se sentó con su propio plato. Comimos mayormente en silencio, excepto por Finn parloteando sobre sus juguetes y preguntando cuándo podríamos ir al parque. Mirar su cara inocente, verlo sonreír y reír sin tener idea de que todo su mundo estaba a punto de cambiar, rompió algo profundo dentro de mí.
Esta era probablemente la última vez que tendría una comida con sus dos padres en la misma casa, en la misma mesa, fingiendo ser una familia. Sé que mucha gente que lea esto me llamará egoísta. Dirán que estoy destruyendo una familia feliz por un error, que debería perdonarla por el bien de nuestro hijo, que los matrimonios pasan por momentos difíciles y este es solo uno de ellos. Pero no me importa lo que piensen los demás. Realmente no. Cuando Finn crezca y me pregunte por qué sus padres se divorciaron, le diré la verdad. Le diré que elegí el autorrespeto y la honestidad en lugar de permanecer en un matrimonio roto. Es mejor para un niño tener dos padres felices viviendo por separado que dos padres miserables atrapados juntos, resintiéndose el uno del otro, enseñándole que está bien aceptar la traición y la falta de respeto. Y nuestro matrimonio estaba roto. Se rompió en el momento en que Melody tomó la decisión de traicionarme. Se rompió en el momento en que se abrió a otros hombres. Se rompió en el momento en que decidió que su placer momentáneo era más importante que nuestros 16 años juntos. Algunas personas pueden perdonar ese tipo de traición. Algunas personas pueden superarlo y reconstruir. Pero yo no soy una de esas personas. Me conozco lo suficiente como para saber que nunca podría mirarla de la misma manera. Nunca podría volver a confiar en ella. Cada vez que saliera con amigos, cada vez que llegara tarde a casa del trabajo, cada vez que estuviera con su teléfono, me preguntaría, cuestionaría, dudaría. Esa no es forma de vivir. Después del almuerzo, Melody llevó a Finn a su habitación para su siesta de la tarde. El niño todavía duerme la siesta los fines de semana, gracias a Dios, porque nos dio tiempo para ocuparnos de asuntos de adultos sin que él lo oyera. Cuando volvió al dormitorio, yo estaba sentado en la cama navegando por mi teléfono, sin mirar nada en realidad, solo manteniendo mis manos ocupadas. Se acercó lentamente e intentó tocar mi hombro. Detuve su mano antes de que hiciera contacto y le pregunté si ya habían llegado los resultados de las ETS. Asintió y dijo que sí, que todo había salido limpio. Negativo para todo. Empezó a tocarme de nuevo, pasando su mano por mi brazo, y debería haberla detenido. Debería haberme apartado. Pero sabiendo que esta sería nuestra última vez juntos, sabiendo que nunca la volvería a tocar después de hoy, cedí. Lo que sucedió después fue intenso. Fue furioso y triste y desesperado todo a la vez. El momento íntimo más cargado emocionalmente que habíamos tenido en años, quizás nunca. Después, sentí esta abrumadora ola de culpa y tristeza, pero también una extraña sensación de cierre. Como si me estuviera despidiendo de esa parte de mi vida. Era la única mujer con la que había estado en 16 años, la única mujer que había amado. Y me destruyó pensar que estaba a punto de alejarla para siempre, que este era realmente el final. También me arrepentí de inmediato porque sabía que le daría falsas esperanzas. Pensaría que si aún podíamos conectar físicamente, quizás había una oportunidad emocionalmente. Quizás cambiaría de opinión sobre el divorcio. Se durmió en mis brazos después, con la cabeza en mi pecho, respirando profundamente como si no hubiera dormido bien en semanas. Probablemente no lo había hecho. Miré su rostro, pacífico por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla. Y me pregunté cómo pudo hacernos esto. ¿Cómo pudo la mujer que amaba más que a nada en el mundo traicionarme de esta manera? Debo haberme quedado dormido mientras la miraba porque lo siguiente que supe fue que alguien llamó a la puerta. Era Finn. Me separé cuidadosamente de Melody y abrí la puerta. Se subió a la cama y empezó a saltar, lleno de energía de su siesta. Melody se despertó y ambos jugamos con él, haciéndole cosquillas, haciéndole reír. Durante unos 20 minutos, fue una felicidad pura. Se sintió como en los viejos tiempos, como si todavía fuéramos una familia feliz. En ese momento, consideré genuinamente retractarme de mi decisión. Consideré romper esos papeles de divorcio y darle a nuestro matrimonio otra oportunidad. Por el bien de Finn, por los 16 años que habíamos invertido, por el amor que todavía sentía por ella a pesar de todo. Pero entonces recordé su confesión. Recordé cómo me contó sobre el masaje que se convirtió en algo más, sobre sus amigas animándola, sobre su decisión de explorar sus fantasías con múltiples hombres. Y supe que no podía hacerlo. No podía quedarme. Algunas líneas, una vez cruzadas, nunca pueden descruzarse. Reprimí ese sentimiento de duda y me levanté de la cama.
Le dije a Finn que fuera a jugar a la sala de estar un rato. Salió corriendo felizmente. Ya era tarde, casi de noche. Me senté en la sala de estar esperando a que llegaran nuestros padres. Melody estaba en el dormitorio vistiéndose. Podía oírla moverse, probablemente tratando de parecer presentable. Alrededor de las 6, sonó el timbre. Mis padres llegaron primero. Mi papá, llamémosle Raymond, y mi mamá, llamémosla Lorraine. Me abrazaron, me preguntaron cómo estaba, dijeron que habían estado preocupados. Les dije que les explicaríamos todo pronto. Unos 10 minutos después, aparecieron los padres de Melody. Su papá, llamémosle Bernard, y su mamá, llamémosle Estelle. Todos se acomodaron en la sala de estar. Finn estaba en su habitación jugando, afortunadamente fuera del alcance del oído. Había una pesada tensión en el aire. Todos podían sentirla. Mis padres se miraban el uno al otro, tratando de averiguar qué estaba pasando. Los padres de Melody parecían nerviosos. Después de que todos hubieran estado sentados allí durante unos minutos en un silencio incómodo, Melody me llamó a la cocina. La seguí. Se volvió hacia mí con unos ojos intensos, casi suplicantes, y me preguntó una vez más si realmente quería hacer esto, si realmente quería que se humillara delante de nuestras dos familias. La miré y dije que sí, que esto iba a pasar. Respiró hondo, se recompuso y volvió a la sala de estar. La seguí. Se paró en medio de la habitación donde todos podían verla y dijo que tenía algo importante que confesar. Su voz temblaba, pero siguió adelante. Dijo que me había sido infiel en la boda de una amiga en Las Vegas. Dijo que ocurrió durante la despedida de soltera, que había estado con otros hombres, pero que no significaba nada. Que todavía me amaba y que haría cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio. Continuó diciendo que ya me había confesado todo esto y que yo le había pedido que se lo contara a todos aquí esta noche. Todo sucedió tan rápido que mis padres pensaron que era una especie de broma al principio. Mi padre incluso se rió nerviosamente y dijo, «Vamos, ¿de qué se trata esto realmente?» Hablé entonces y dije que no era una broma. Añadí que en realidad no había confesado voluntariamente. Solo me dijo la verdad después de que encontré una factura de una prueba de ETS en su bolso. Ese detalle pareció hacerlo real para todos. La habitación quedó en completo silencio. Los padres de Melody miraron al suelo, sus rostros mostrando una mezcla de vergüenza, ira y decepción. La mandíbula de su padre estaba apretada, y su madre tenía lágrimas en los ojos. Mis padres simplemente parecían sorprendidos y decepcionados. Mi madre se tapó la boca con la mano. Mi padre negó lentamente con la cabeza. Nadie dijo nada durante lo que pareció una eternidad. Entonces volví a hablar. Dije que yo también tenía algo que compartir con todos. Fui a donde había dejado mi bolso y saqué los papeles del divorcio. Empecé a leer los términos en voz alta. Melody intentó interrumpirme, dijo que no necesitábamos hacer esto ahora mismo, pero seguí adelante. Leí cada uno de los términos. Le estaba dando la casa para que ella y Finn tuvieran estabilidad. Tendríamos custodia compartida con un horario justo. Pagaría mi parte de la manutención. Todo estaba expuesto de forma clara y justa. Cuando terminé de leer, me acerqué y le entregué los papeles directamente a Melody. Los tomó con manos temblorosas y me lanzó una mirada de puro asco y traición. Dijo que la había engañado. Solo había aceptado confesar a todos porque pensó que nos ayudaría a reconciliarnos, que era una especie de prueba que yo necesitaba que pasara. Miró los papeles y luego, en lo que creo que fue un acto de desafío o quizás solo de derrota, los firmó allí mismo delante de todos. Ni siquiera los leyó. Simplemente firmó en cada línea que necesitaba su firma. Sus padres se levantaron de inmediato. Su padre me miró con una expresión que no pude descifrar. Ira quizás o decepción o quizás solo tristeza porque el matrimonio de su hija estaba terminando. Salieron sin decir una sola palabra a nadie. Simplemente se fueron. Mis padres también se levantaron para irse, pero antes de hacerlo, mi padre me apartó y me preguntó si quería volver a vivir con ellos por un tiempo. Dijo que no debería estar solo durante este tiempo. Le dije que lo pensaría, que necesitaba algo de tiempo para procesarlo todo.
Mi madre me abrazó fuerte y me susurró que me amaba y que apoyaba cualquier decisión que tomara. Después de que mis padres se fueran, la casa quedó inquietantemente silenciosa. Melody se había ido directamente a la habitación de Finn y se había encerrado con él. Podía oírla llorar a través de la puerta. Se sentía humillada delante de nuestras dos familias. Se sentía derrotada porque todas sus confesiones y toda esa humillación no habían servido para nada. Ya había tomado mi decisión antes de que ella confesara a nuestros padres. Esto no era una prueba que pudiera pasar. Era yo asegurándome de que todos supieran la verdad antes de que nos separáramos. Fui al dormitorio y empaqué el resto de mis cosas. Ropa, libros, objetos personales, todo lo que era mío. Lo cargué todo en mi coche. Quería despedirme de Finn, pero sabía que Melody no me dejaría verlo en ese momento. Por eso se había encerrado en su habitación con él. Así que simplemente me fui. Me subí al coche y volví al hotel. Después de esa noche, no recibí más llamadas ni mensajes de Melody. El constante bombardeo de mensajes se detuvo. Los mensajes de voz se detuvieron. Fue como si finalmente hubiera aceptado que realmente se había acabado. Unos 45 días después, ambos comparecimos en el tribunal para la audiencia final de divorcio. Como ninguno de los dos impugnaba nada, como ya habíamos acordado todos los términos, fue bastante sencillo. Nos sentamos en lados opuestos de la sala. No nos miramos. No nos hablamos. El juez revisó el papeleo, nos hizo a ambos algunas preguntas estándar, y luego se acabó. Así de simple. 16 años juntos terminaron con un mazo y algunas firmas. Cuando salimos del juzgado, fuimos en direcciones opuestas. No nos despedimos. No nos reconocimos en absoluto. Fue la sensación más definitiva que he experimentado. Ha pasado más de una semana desde que el divorcio se finalizó oficialmente. He estado ocupado buscando un apartamento y mudándome. Encontré un lugar decente de 2 habitaciones para que Finn pueda tener su propia habitación cuando se quede conmigo. Lo he estado montando, comprando muebles, tratando de que se sienta como un hogar. Melody y yo hemos tenido que comunicarnos algunas veces sobre los horarios de custodia y la logística. Pero todo ha sido a través de texto y todo ha sido puramente transaccional. ¿Cuándo es mi fin de semana con Finn? ¿A qué hora debo recogerlo? ¿Necesita algo para la escuela? Ese tipo de cosas. Ninguna conversación personal. Ningún ¿cómo estás? Solo la información necesaria y nada más. Todavía me siento vacío la mayor parte del tiempo. Hay este vacío que no puedo quitarme de encima. La lastimé y lo sé. La humillé delante de nuestras familias y también lo sé. Quizás ambos obtuvimos lo que merecíamos al final. Ella obtuvo las consecuencias de sus elecciones y yo recuperé mi autorrespeto, pero también perdí a mi familia. Algunas personas podrían decir que debería haber intentado más perdonarla, que me rendí demasiado fácilmente, pero no lo veo así. Lo veo como conocer mis límites y hacerlos cumplir. Lo veo como enseñarle a mi hijo, aunque no lo entienda ahora, que no se acepta la traición solo porque es conveniente o cómodo hacerlo. ¿Volveré a confiar en alguien de la misma manera que confié en Melody? Sinceramente, no lo sé. Ahora mismo, la idea de abrirme a otra persona, de volver a ser tan vulnerable, me aterra. Pero quizás algún día. Quizás cuando haya pasado suficiente tiempo y me haya curado de esto. Y cuando llegue ese día, si es que llega, seré más inteligente al respecto. Prestaré atención a las señales de alerta que pude haber pasado por alto antes. Me aseguraré de que la confianza se gane y se verifique, no solo se dé libremente. Porque esa es la lección que aprendí de todo esto. El amor no es suficiente. La confianza no es suficiente. Necesitas transparencia. Necesitas honestidad. Necesitas a alguien que respete los límites y entienda que las acciones tienen consecuencias. Por ahora, sin embargo, solo estoy concentrado en ser el mejor padre que puedo ser para Finn y en reconstruir mi vida un día a la vez. Algunos días son más difíciles que otros. Algunos días me despierto y olvido por una fracción de segundo que no estoy en mi antigua casa. Que Melody no está en la cama a mi lado. Que mi familia ya no está intacta. Y entonces la realidad vuelve a golpear.
Pero lo estoy sobrellevando. Estoy sobreviviendo. Y eventualmente haré más que sobrevivir. Volveré a vivir de verdad. Al menos eso es lo que me digo en los días difíciles. Así que sí, esa es mi historia. Así es como una boda de una semana en Las Vegas destruyó una relación de 16 años. Así es como una factura de hospital lo cambió todo. Así es como pasé de felizmente casado a divorciado en menos de 2 meses. Si alguien que lee esto está pasando por algo similar, supongo que mi consejo sería que confíes en tu instinto. Si algo no se siente bien, probablemente no lo esté. No ignores las señales de alerta. No pongas excusas por un comportamiento que no te parece correcto. Y conoce tu valor. Decide que estás dispuesto a aceptar y que cruza la línea. Porque al final del día, tienes que vivir contigo mismo y con tus decisiones. Asegúrate de poder mirarte al espejo y respetar a la persona que te devuelve la mirada. Eso es todo lo que tengo. Gracias por leer si llegaste hasta aquí. A veces ayuda simplemente escribirlo todo, verlo en palabras, saber que otras personas han pasado por cosas similares y han sobrevivido. Veremos qué pasa después. Un día a la vez. Supongo que debería añadir más contexto sobre lo que pasó en las semanas posteriores al divorcio porque la gente sigue preguntándome en los comentarios cómo estoy realmente y cómo es la situación de la crianza compartida ahora. Así que aquí está la actualización que nadie pidió, pero que doy de todos modos. Las primeras semanas después del divorcio fueron brutales. No voy a suavizarlo. Me despertaba en mi nuevo apartamento y durante esos primeros segundos antes de estar completamente despierto, olvidaba todo lo que había pasado. Me estiraba esperando sentir a Melody a mi lado y en su lugar solo sentía sábanas vacías. Una almohada fría. Nada. Entonces todo volvía de golpe y tenía que vivir la realización de nuevo. Cada mañana. Era como experimentar la pérdida de nuevo cada día. El trabajo se convirtió en mi escape. Me sumergí en proyectos, me ofrecí voluntario para tareas adicionales, me quedé hasta tarde en la oficina aunque no lo necesitaba. Cualquier cosa para evitar volver a ese apartamento vacío. Mis compañeros de trabajo se dieron cuenta. Mi jefe, llamémosle Preston, me apartó un día y me preguntó si estaba bien. Le di la respuesta estándar de estoy bien, pero no se lo creyó. Me dijo que me lo tomara con calma, que agotarme no iba a ayudar en nada. Tenía razón, pero no quería oírlo en ese momento. La primera vez que tuve a Finn para el fin de semana fue increíble y desgarrador a la vez. Melody lo dejó en mi nuevo piso el viernes por la noche. Fue la primera vez que nos veíamos cara a cara desde el juzgado. Se veía diferente. Más delgada quizás o simplemente cansada. Tenía unas ojeras que el maquillaje no podía ocultar del todo. Realmente no hablamos. Solo me entregó la bolsa de Finn, me dijo a qué hora traerlo de vuelta el domingo y se fue. Finn parecía confundido sobre por qué papá tenía una casa diferente ahora, porque su habitación aquí se veía diferente a su habitación en casa. Traté de explicárselo en términos que un niño de 6 años pudiera entender. Mamá y papá te quieren mucho, pero vamos a vivir en casas diferentes ahora. Tendrás 2 habitaciones, 2 juegos de juguetes, el doble de diversión. Pareció aceptarlo, pero me di cuenta de que no lo entendía realmente. Tuvimos un buen fin de semana, sin embargo. Lo llevé al parque, tomamos helado, vimos sus películas favoritas, construimos un enorme castillo de Lego juntos. Cosas normales de padre. Pero cuando llegó el domingo por la noche y tuve que llevarlo de vuelta con Melody, lloró. Preguntó por qué no podía quedarse más tiempo conmigo. Preguntó cuándo volveríamos a vivir todos juntos. No supe qué decir. Solo lo abracé y le dije que lo vería de nuevo pronto. Verlo entrar en esa casa con Melody, ver la puerta cerrarse detrás de ellos, saber que ya no podía entrar allí. Ese fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Me quedé en mi coche en la entrada durante probablemente 20 minutos solo tratando de recomponerme antes de poder conducir a casa. Fue entonces cuando realmente me di cuenta de lo que había hecho. Había roto mi familia. Sí, Melody me engañó y sí, me traicionó. Pero fui yo quien solicitó el divorcio. Fui yo quien se negó a intentar la terapia o a darle una segunda oportunidad. Fui yo quien complicó la vida de Finn.
La culpa era abrumadora. Pero entonces recordaba por qué tomé esa decisión. Recordaba la expresión de su rostro cuando confesó. Recordaba que me contaba sobre esos hombres en Las Vegas. Recordaba que solo me lo dijo porque encontré la factura de la prueba de ETS. Que planeaba ocultarlo para siempre y la culpa se desvanecía, reemplazada por la ira y el dolor de nuevo. Era este ciclo constante de emociones del que no podía escapar. Mis padres fueron geniales durante este tiempo. Mi madre, Lorraine, me llamaba cada pocos días para ver cómo estaba. Me invitaba a cenar, se aseguraba de que comiera bien, haciendo todas las cosas de madre. Mi padre, Raymond, era más sutil al respecto, pero me di cuenta de que también estaba preocupado. Me enviaba mensajes con artículos sobre la crianza compartida o simplemente chistes de padres al azar para intentar hacerme sonreír. Nunca me dijeron que había tomado la decisión equivocada. Me apoyaron completamente, aunque sé que les dolió ver a su familia rota. Los padres de Melody, por otro lado, no he sabido nada de ellos desde esa noche. Bernard y Estelle cortaron completamente el contacto conmigo, lo cual esperaba. Yo era el tipo que se divorció de su hija y la humilló delante de ellos. No los culpo por tomar su partido. Eso es lo que hacen los padres. Griffin, mi amigo que me dejó dormir en su sofá esa primera noche, se convirtió en mi salvavidas. Había pasado por su propio divorcio, así que entendía por lo que estaba pasando de una manera que nadie más podía. Nos reuníamos para tomar algo cada semana más o menos y simplemente hablábamos. A veces sobre el divorcio, a veces sobre el trabajo, a veces sobre nada importante. Solo tener a alguien que lo entendiera, que no me juzgara ni intentara arreglarme, eso fue invaluable. Una noche, aproximadamente un mes después de que se finalizara el divorcio, Griffin y yo estábamos en nuestro bar de siempre y me preguntó si había pensado en volver a salir con alguien. Me reí. La idea parecía absurda. Había estado con Melody desde que tenía 21 años. Ni siquiera sabía cómo tener citas como adulto. Además, no estaba listo, ni de lejos, pero Griffin dijo que no tenía que estar listo para empezar a pensar en ello, para empezar a considerar lo que querría en una futura pareja si y cuando llegara ese momento. Esa conversación se me quedó grabada. Empecé a pensar en lo que salió mal con Melody más allá de la infidelidad. Llevábamos tanto tiempo juntos que nos habíamos vuelto complacientes. Dejamos de comunicarnos de verdad y asumimos que sabíamos todo el uno del otro. Dejamos de estar pendientes, dejamos de ser intencionales en nuestra relación. La infidelidad fue el golpe final, pero había grietas en los cimientos mucho antes de Las Vegas. Pensé en lo que haría diferente la próxima vez. Querría total transparencia. Querría a alguien que valorara la honestidad por encima de la comodidad. Querría revisiones regulares sobre la relación, sobre los límites, sobre las expectativas. Querría a alguien que hubiera sido investigado de alguna manera, que tuviera un historial de relaciones saludables y respeto por las parejas. Fue entonces cuando recordé ese sitio web que había encontrado durante una de mis noches de insomnio en el hotel, singetune.com. Lo abrí en mi teléfono allí mismo en el bar, se lo mostré a Griffin. Nunca había oído hablar de él, pero le intrigó. Todo el concepto de selección psicológica y verificación de la transparencia nos atrajo a ambos. Griffin también se había quemado en su divorcio. Circunstancias diferentes, pero el mismo resultado. Ambos estuvimos de acuerdo en que la forma tradicional de conocer gente y simplemente esperar que sean honestos no estaba funcionando. Tenía que haber un sistema mejor. No estoy listo para apuntarme a algo así todavía. Quizás no esté listo en años. Pero es reconfortante saber que cuando esté listo, hay opciones que priorizan las cosas que ahora sé que son importantes. Seguridad, claridad, honestidad verificada, no más estática, solo tu sintonía. Como dice su eslogan. Quiero que mi próxima relación, si la hay, se construya sobre una base sólida desde el primer día. Sin suposiciones, sin confianza ciega, solo comunicación clara y honesta y respeto mutuo. La situación de la crianza compartida se ha asentado en una rutina ahora. Finn se queda conmigo cada 2 fines de semana y una noche durante la semana. Melody y yo nos comunicamos a través de una aplicación de crianza compartida, así que no tenemos que enviarnos mensajes de texto o llamarnos directamente. Es mejor así. Menos emocional, más eficiente.
Podemos compartir el horario de fin, información médica, cosas de la escuela, todo sin tener que hablar realmente. La aplicación incluso tiene una función donde podemos compartir gastos y llevar un registro de quién pagó qué. Es sorprendentemente útil. Finn parece estar adaptándose bien. Los niños son resistentes. Ya tiene su rutina, sabe qué juguetes están en qué casa, sabe que de lunes a jueves y cada 2 fines de semana está con mamá y los otros fines de semana más los miércoles por la noche está con papá. Ya no pregunta si volveremos a estar juntos, lo cual es tanto un alivio como desgarrador. Ha aceptado esto como su nueva normalidad. He empezado a ver a una terapeuta. Llamémosla doctora Winters. Al principio me resistí porque no creía necesitarlo. Tomé mi decisión. La mantuve. ¿De qué había que hablar? Pero Griffin me convenció de que al menos lo intentara, dijo que a él le ayudó mucho después de su divorcio. Así que fui a una sesión solo para decir que lo había intentado y terminé reservando citas semanales. Resulta que tenía mucho más que procesar de lo que me daba cuenta. La doctora Winters me ha ayudado a superar la culpa que siento por fin. Me ha ayudado a entender que quedarme en un matrimonio roto no habría sido mejor para él. Que los niños perciben la tensión y el resentimiento incluso cuando crees que lo estás ocultando. También me ha ayudado a superar mi ira hacia Melody. Estaba aferrado a tanta rabia y me estaba carcomiendo por dentro. No digo que la haya perdonado. No sé si alguna vez lo haré. Pero al menos he llegado a un punto en el que puedo pensar en lo que pasó sin querer golpear una pared. Una cosa que la doctora Winters dijo que realmente se me quedó grabada fue que el trauma por traición es un trauma real. No es solo estar triste por una ruptura. Es una violación de la confianza que afecta cómo ves el mundo y a otras personas. Dijo que es normal tener problemas de confianza después de algo así, estar hipervigilante, cuestionarlo todo. Pero también dijo que con trabajo, puedo aprender a confiar de nuevo sin ser ingenuo al respecto. Ese es el objetivo, de todos modos. También he estado trabajando en mí mismo de otras maneras. Empecé a ir al gimnasio regularmente, algo que había dejado de lado durante el matrimonio. Se siente bien tener esa salida física para todas las emociones con las que estoy lidiando. He perdido algo de peso, he ganado algo de músculo y, lo que es más importante, simplemente me siento más fuerte mentalmente. Como si estuviera tomando el control de mi vida en lugar de simplemente reaccionar a lo que me pasó. He reconectado con algunos viejos amigos con los que había perdido el contacto a lo largo de los años. Cuando estás en una relación a largo plazo, especialmente una que comenzó tan joven, tiendes a dejar que las amistades se desvanezcan. Tu pareja se convierte en toda tu vida social. Ahora estoy reconstruyendo esas conexiones y ha sido muy bueno para mí. Tener un sistema de apoyo más allá de Griffin y mis padres ha marcado una gran diferencia. Financieramente, las cosas han estado ajustadas. Mantener 2 hogares con lo que antes mantenía uno es un desafío. Estoy pagando la manutención de los hijos, lo cual es justo y no lo resiento, pero combinado con el alquiler y todos mis otros gastos, no queda mucho. He tenido que recortar en muchas cosas, no más salir a comer varias veces a la semana. No más compras impulsivas. Estoy presupuestando de una manera que nunca antes había tenido que hacer. Ha sido una experiencia de aprendizaje. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento de mi decisión. Incluso en los días difíciles, incluso cuando estoy solo o estresado o extrañando lo que solíamos tener, no me arrepiento. Porque sé que tomé la decisión correcta para mí. Elegí el autorrespeto. Elegí hacer cumplir mis límites. Elegí mostrarle a mi hijo, aunque no lo entienda ahora, que no se acepta la traición solo porque irse es difícil. ¿Mi vida sería más fácil si me hubiera quedado? Probablemente. ¿Sería más feliz? Absolutamente no. Sería miserable, resentido, preguntándome constantemente si estaba siendo fiel, reviviendo constantemente lo que hizo en Las Vegas. Esa no es forma de vivir. Eso no es un matrimonio. Es una prisión. Así que, aquí estoy 6 meses después de encontrar esa factura de hospital, 3 meses después de que se finalizara el divorcio, tratando de construir una nueva vida a partir de los pedazos de la antigua. No es fácil. Algunos días parece imposible, pero lo estoy haciendo.
Estoy sobreviviendo y lentamente comenzando a prosperar. Tengo a mi hijo, tengo mi salud, tengo mi autorrespeto. Eso es más de lo que mucha gente puede decir. Primero, confía en tus instintos. Si algo no se siente bien, investiga. No dejes que nadie te manipule para que pienses que eres paranoico o que estás exagerando. Segundo, conoce tus límites y hazlos cumplir. Solo tú puedes decidir qué estás dispuesto a aceptar en una relación. No dejes que nadie más te diga con qué deberías estar de acuerdo. Tercero, busca ayuda. Ya sea terapia, grupos de apoyo o simplemente hablar con amigos, no intentes pasar por esto solo. Cuarto, concéntrate en lo que puedes controlar. No puedes controlar lo que hizo tu ex o cómo se sienten. Solo puedes controlar tus propias acciones y reacciones. Y finalmente, sé compasivo contigo mismo. Vas a tener días buenos y días malos. Vas a cometer errores. Vas a sentir cosas que no quieres sentir. Todo eso es normal. La curación no es lineal. Algunos días sentirás que estás progresando y otros días sentirás que estás de vuelta en el punto de partida. Está bien. Simplemente sigue avanzando, aunque solo sean pequeños pasos. No sé qué me depara el futuro. Quizás conozca a alguien nuevo eventualmente. Quizás me quede soltero y me concentre en ser padre. Quizás Melody y yo eventualmente podamos ser amigables por el bien de Finn. O quizás siempre seamos solo extraños cordiales que comparten un hijo. No tengo todas las respuestas. Simplemente lo estoy tomando un día a la vez y tratando de construir una vida de la que pueda estar orgulloso. Así que, sí, ahí es donde estoy ahora. Divorciado, criando en conjunto, reconstruyendo. No es la vida que planeé, pero es la vida que tengo. Y estoy decidido a aprovecharla al máximo. Por mí y por Finn. Porque al final del día, eso es lo que importa. No el pasado, no lo que podría haber sido, sino lo que es y lo que será. Y elijo creer que lo que será va a ser bastante bueno, incluso si se ve diferente de lo que esperaba. No creo que fuera demasiado duro. No, no creo que debiera haberle dado otra oportunidad. No, no creo que destruyera a mi familia por un error. Ella tomó múltiples decisiones que llevaron a la traición. Yo tomé una decisión en respuesta. Me elegí a mí. Y volvería a tomar esa misma decisión si tuviera que hacerlo. Algunas personas pueden perdonar la infidelidad y seguir adelante. Lo respeto. Pero no soy una de esas personas y no voy a disculparme por conocer mis límites.